Para los que no saben, esta semana tuvimos un curso sobre cómo compartir el mensaje de salvación a otras personas y estuvimos estudiando varias cosas, llenándonos de esto. Y para mí fue satisfaciente poderme reunir con 32 de ustedes estos 3 días y poder aprender un poco más acerca del mensaje del Evangelio para poder compartirlo mejor. Y hemos visto muchísimas cosas que el Señor nos enseñó estos 3 días. Pero mi corazón se sació, se llenó, se vio también renovado en cuanto a estos temas del evangelismo. Y me da mucha alegría poder estar capacitando a varios de ustedes en este asunto, porque me parece que es una responsabilidad que Dios me da. Según Efesios 4, los pastores son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ellos hagan la obra del ministerio. Así que esta semana lo que estoy tratando de hacer, no sé si se da cuenta, pero es yo descargándoles esa responsabilidad a ustedes, capacitándoles a ustedes, para que ustedes, conforme a la Biblia, puedan llevar a cabo estas labores con el poder del Espíritu Santo. Pero mi corazón se llenó y quise este día por la mañana poder hablar de algo que me parece fundamental para la iglesia. Y el tema que quiero compartir solo le titulé La centralidad del mensaje del Evangelio. La centralidad, otra forma de decirlo es la gran importancia del mensaje del Evangelio. Y quiero hablar hoy de esto, porque me parece que el Evangelio de muchas maneras se ha diluido. Hoy el mensaje del Evangelio ya no es claro. No porque no esté claro en la Biblia, sino porque hay tantas formas en que la gente lo ha cambiado, alterado, mezclado, que el Evangelio ya no es hoy un vaso de agua limpia. Hoy el Evangelio básicamente es un vaso de agua turbia, confuso, difuso, mezclado. Y ese no es el mensaje que Dios dio. A mí me parece importante que nos capacitemos porque hay básicamente dos problemas en cuanto a la importancia del Evangelio. Número uno, los cristianos no dominan el Evangelio. Esto es increíble y es de mucho temor, porque es triste que los mismos creyentes que han creído no dominen el mensaje del Evangelio como deberían. Y el que ha creído no está compartiendo lo que debe, porque al parecer no lo ha entendido bien. Un problema es que los creyentes no hemos dominado el mensaje del Evangelio y nos quedamos cortos cuando queremos compartirlo con alguien más porque no sabemos cómo hacerlo. Un segundo problema es que además de que no sabemos o no dominamos el mensaje, precisamente los que lo saben, los que lo entienden, los que lo han comprendido, no siempre lo están compartiendo. Bocas cerradas, bocas que no están proclamando el mensaje de salvación. Me parece serio que la iglesia hoy entienda la importancia del mensaje del Evangelio, porque es el mensaje que salva, no hay otro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el mensaje de que Cristo salva es el único. Pero hoy, al ver el mundo y todas las vueltas y todos los cambios de los supuestos cristianos y todas las mezcolanzas de mensajes en iglesias, en denominaciones, en templos, en religiones, hoy el mensaje del Evangelio ya no está siempre tan claro para los oyentes. Es por eso que me parece importante hablar acerca de la centralidad del mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio de entrada es un mensaje que das. Fue San Agustín, un antiguo teólogo, quien dijo esto, y no estoy de acuerdo. Y cito a San Agustín, quien dijo, hablándole a cristianos, cito, tienes que predicar el Evangelio todo el tiempo, y cuando sea necesario, usa palabras. La idea de San Agustín es que debes vivir el Evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario abrir la boca para compartirlo. No estoy de acuerdo con eso. Porque el Evangelio es un mensaje. El Evangelio se habla, se dice.
El evangelio es algo que explicas, es un mensaje. Necesitas abrir la boca, necesitas decirlo, necesitas explicarlo. El evangelio no es un templo, el evangelio no es un estudio bíblico, el evangelio no es una asistencia, el evangelio es un mensaje que se proclama, que cuando el oyente lo cree y lo abraza, es salvo. El evangelio de entrada es un mensaje. Y bueno, ¿y cuál es ese mensaje? Bueno, la misma palabra evangelio lo dice. La palabra evangelio viene de dos partes griegas que componen esa palabra. Eu, que significa bueno, y gelos o gelión, que significa, viene del verbo agelos, que significa mensaje, o noticia, donde viene la palabra ángel, que significa mensajero. De modo que evangelio significa una buena noticia o un buen mensaje. Eso significa evangelio. Es un mensaje bueno. Es un mensaje que se enseña, que se proclama. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje que es bueno? El mensaje de que Cristo puede salvar al pecador porque Dios ha provisto la reconciliación para el pecador por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, para que el pecador pueda ser perdonado por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Usted cree eso? Claro que sí, yo lo creo. El mensaje de salvación es ese. Dios ha provisto la manera, por medio de su Hijo, de salvar pecadores que de estar condenados pueden ser redimidos por medio de ese sacrificio si ese pecador se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Creo que el evangelio es sencillo, el mensaje es fácil, un niño lo puede entender, un adulto mucho más. Pero escucha, cuando el evangelio ha sido tan diluido, cuando el evangelio ha sido tan tergiversado, cuando lo que la mayoría de la gente escucha no es el mensaje verdadero, entonces el mensaje verdadero es confuso, no se entiende. Estamos llenos de tantas mentiras que ya no es fácil discernir la verdad. Pero el evangelio está claro, es palabra de Dios. Déjeme empezar dándole alguna evidencia de qué tan importante es el mensaje del evangelio. ¿Sabe cómo inició Cristo su ministerio? Mateo capítulo 4, las primeras palabras que se registran de Cristo en la Biblia, obviamente sin contar allá en Lucas cuando a los 12 años se queda en Jerusalén y habla con José y María, y sin contar obviamente las palabras de su bautismo cuando es bautizado por Juan el Bautista, pero las primeras palabras de Cristo dentro de su ministerio público fue el evangelio. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Escucha, aquí está la importancia del evangelio. Cristo inició su ministerio predicando el evangelio. Bien, ¿sabes cómo terminó Cristo su ministerio? Mateo 28:18-20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo inició su ministerio predicando el evangelio y terminó su ministerio encargando el mensaje del evangelio. Tan importante es el mensaje de salvación que Cristo inició y al final de su ministerio hizo alusión a esto. Durante su ministerio, según Lucas 11, no solo al principio y al final, sino en medio, Cristo hablaba del evangelio, Lucas 9:11. Incluso cuando Él resucita de entre los muertos, lo que hace el Señor Jesucristo es hablar del evangelio. Según Hechos 1:3, la Biblia dice, a quienes también, esto es los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a los apóstoles, apareciéndoseles durante 40 días, escucha, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué es esto del reino de Dios? Es otra manera de llamarle al evangelio. Después de que Cristo resucita, su mensaje era el evangelio. Inició con el evangelio, terminó con el evangelio, en medio dio el evangelio, al resucitar dio el evangelio. El mensaje de salvación es importante, iglesia. Mira la Biblia un momento, 66 libros.
El primer libro de la Biblia es Génesis. ¿Sabes que comienza con el Evangelio? En Génesis 3:15 tenemos la primera mención del Evangelio en la Biblia. Y al final, en el Apocalipsis, en el último capítulo 22, tenemos la mención del Evangelio, porque Jesucristo dice que a todo el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida. Eso es el Evangelio, es Cristo. Ven a Cristo, Él perdona. De modo que la Biblia de inicio a fin, el mensaje que proclama es el Evangelio. Esta es la razón de ser de la iglesia. Escucha, ¿sabes por qué Cristo no ha venido por nosotros? ¿Sabes por qué Cristo nos tiene en la tierra? La única razón por la que no estamos ya en el cielo y estamos todavía en la tierra es porque Cristo quiere que compartamos sus buenas noticias en este mundo. No lo harán las piedras, no lo harán los ángeles, lo hacen los hijos de Dios. Vaya conmigo un momento a Primera de Pedro 2, y quiero que veamos un solo texto muy bien conocido que puede ayudarnos este mediodía ya. Primera de Pedro capítulo 2, en versículo 9, dice la escritura, Pedro hablando a cristianos, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un texto conocido, un texto hermoso. Quiero que vea que en ese solo versículo que está leyendo hay 4 privilegios que Pablo menciona que los creyentes tienen. Hay 4 privilegios. Y después de que menciona 4 privilegios, da el propósito por el que hemos recibido esos privilegios. Primer privilegio, dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido. En segundo lugar, dice que somos real sacerdocio. En tercer lugar, dice que los creyentes somos nación santa. Y en cuarto lugar, dice que los creyentes somos pueblo adquirido por Dios. Y después da el propósito por el que hemos recibido esos privilegios. Y dice, es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto es fascinante, es profundo. La primera parte te dice lo que Cristo te ha dado y la segunda parte te dice lo que Cristo te ha demandado. La primera parte te dice lo que has recibido, la segunda parte te dice a lo que Dios te encomienda. Cristo nos ha dado, o en Cristo tenemos 4 privilegios. Solo déjame pasar rápido por ellos, ¿sí? El primer privilegio que menciona el versículo es que somos, dice Pedro, linaje escogido. Quiero decirle que Pedro utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para decir todo esto. Estas 4 frases, estos 4 privilegios son de allá, del Antiguo Testamento, y es increíble que Pedro los toma de allá, de Deuteronomio, de Éxodo, los toma, los trae al Nuevo Testamento y los aplica a los creyentes. Esto es hermoso, por lo que vas a escuchar a continuación. Primer privilegio. Pedro dice, los cristianos somos linaje escogido. Eso está tomado de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, cuando Dios le dice a Israel que Dios los había escogido a ellos, excelente frase, de entre todos los pueblos. Dios había escogido a Israel de en medio de todas las naciones para que fueran su pueblo. Y la idea de Pedro aquí ahora es, ya no Israel, sino tú creyente, tú la iglesia, eres el pueblo que Dios ha escogido de entre todos los pueblos. Esto habla de una elección personal, soberana de Dios sobre los creyentes. Somos linaje escogido. Él nos escogió, Él nos tomó, Él nos salvó, Él nos escogió. El segundo privilegio, todos son privilegios inmerecidos, por supuesto. El segundo privilegio es que dice que somos real sacerdocio. Esto va en aumento. No solamente Dios nos ha escogido, sino Dios nos ha hecho sacerdotes. Ahora, esa frase viene de Éxodo 19:6, cuando Dios había dicho que el sacerdote sería siervo del rey.
Un sacerdote del Antiguo Testamento tenía que trabajar a la par del rey de Israel. Sacerdote, y por eso ves muy comúnmente a David, por ejemplo, estando siempre cerca del sacerdote, porque el sacerdote se volvía un siervo del rey específicamente para servirlo. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo el sacerdote ayudó al rey David en diferentes ocasiones, apoyándolo para cumplir los propósitos espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote ayuda al rey. Y dice que los cristianos somos real sacerdocio. Servimos al rey. Somos siervos del rey, ya no del rey humano, sino del rey divino humano que es Jesucristo. Somos siervos del rey. No solo nos escogió, primer privilegio, sino en segundo lugar nos ha hecho sus siervos. Este es un privilegio indecible. El tercer privilegio que menciona Pedro es que somos nación santa. Y esto está tomado de Éxodo 19:6, cuando Dios le dice otra vez a Israel que ellos serían un pueblo exclusivamente dedicado para Jehová. Ellos no podían ir tras otros dioses, ellos no podían ser idólatras, ellos no podían adorar los ídolos, ellos no podían tener sincretismo, o sea, mezcla de religiones, sino que Israel tenía que ser santo. Y recuerda, la palabra santo originalmente quiere decir separado separado de algo para consagrarse a algo. Entonces Dios había dicho: Israel es dedicado, consagrado, exclusivo para mí. Es la misma idea hoy para los creyentes. Pedro le dice: ustedes creyentes son nación santa, o sea, un pueblo no solo elegido, no solo llamado a servir, sino exclusivo de Dios. Los creyentes son un pueblo de, por y para Dios exclusivamente. En último lugar, Pedro dice el cuarto privilegio, y es que somos pueblo adquirido por Dios. Esta frase Pedro la relaciona con Éxodo 19:5, donde tenemos aquel gran texto hermoso que varios conocemos y muchos no nos atrevemos a aplicárnoslo, pero Pedro lo hace aquí, a los creyentes. Porque dice Éxodo 19:5, cuando Dios toma a Israel otra vez, que ellos, ¿recuerdas?, serían su especial tesoro. Y es que la palabra griega que aquí usa Pedro para decir pueblo adquirido es realmente la palabra posesión. Somos posesión. Como un tesoro es poseído por el dueño, así los creyentes somos un tesoro que posee Dios. Así que de alguna manera Pedro está diciendo las bendiciones que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, algunas de ellas, como estas, son privilegios que hoy tienen los creyentes por medio de Cristo Jesús. El creyente hoy es escogido por Dios, linaje escogido, es siervo del rey, real sacerdocio, es exclusivo de Dios, nación santa, y es un tesoro de Dios, pueblo adquirido por él. Pero eso es tan solo el inicio, iglesia. Porque estos beneficios que tienen los creyentes, ante los cuales yo me postro, me humillo y adoro al Señor, porque nada de esto merecemos. No merezco ser nación de Dios, yo no merezco ser pueblo escogido, yo no merezco ser siervo de Dios, pero por la gracia del Rey soy lo que soy. Sin embargo, quiero que pongas tu atención en la segunda parte del texto donde dice el propósito. Porque después de dar los privilegios, da el propósito y dice Pedro, ¿para qué? Esta es frase que denota propósito. ¿Para qué Dios te hizo, te escogió, te hizo su siervo, eres exclusivo y eres su tesoro? ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 9. Para que anunciéis. Una palabra que es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Única vez la usa Pedro y nadie más, y quiere decir anunciar algo que no era conocido antes. Anunciar algo que era desconocido en el pasado, pero que ha sido revelado en el presente. ¿Qué es lo que era desconocido y ahora los creyentes podemos proclamar? Escucha. Para que anunciéis las virtudes. Virtud es otra forma de decir cualidad de carácter, característica de la persona, una cualidad de cómo es él. ¿Me vas siguiendo? Los creyentes somos puestos por Dios, rodeados de privilegios, para que anunciemos las virtudes de ¿quién? De Él.
Escucha cómo termina el texto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es Dios mismo. Es una referencia a Dios. Dios es el que nos llamó. Y está hablando específicamente de Dios el Padre. Dios el Padre es el que nos llamó, Dios el Hijo es el que nos redimió, Dios el Espíritu es el que nos sella. Pero el que nos llamó con llamamiento santo es Dios el Padre. Así que, escucha, en resumen, lo que está diciendo este versículo es: los cristianos han sido salvos, rodeados de privilegios de Dios, con un propósito. Y ese propósito es que anuncien las virtudes, el carácter de Dios. ¿Quieres saber algo? Los creyentes somos responsables de proclamar y dar a conocer el carácter de Dios, sus virtudes, su justicia, su amor, su poder, su misericordia, su perdón, su gracia, su justicia. ¿Cómo va a conocer el mundo el carácter de Dios? Respuesta: a través de la vida de los creyentes. ¿Cómo va a conocer el mundo a Dios y sus cualidades, perfecciones, que son el cúmulo de sus atributos, lo que llamamos los atributos de Dios? ¿Cómo va a conocer el mundo eso? Respuesta de Pedro: por medio de la vida de los creyentes. Somos los creyentes los que debemos dar a conocer el mensaje de las virtudes de Dios al mundo. Quiero que tenga eso en su mente, porque eso tiene mucho que ver con el evangelio. Mucho. Si el cristiano ha sido llamado por Dios para que anuncie los atributos de Dios, el mensaje de salvación tiene que estar acompañado de esos atributos divinos y darlos a conocer. ¿Sabe cuál es el problema con el evangelismo hoy? ¿Sabe cuál es? Que la gente que predica el evangelio, entre comillas, no proclama las virtudes de aquel que llama de las tinieblas a su luz admirable. Proclama un mensaje barato. Proclama un mensaje de mercadotecnia. Proclama un mensaje al gusto del consumidor. Proclama un mensaje que le gusta al oyente, porque el oyente tiene comezón de ¿qué? De oír. Y entonces se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y los vuelven a las fábulas. Y mucha gente es engañada porque ha oído un mensaje falso que no se centra en las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable, esa es la salvación, sino que se centra en cualquier otra cosa, y déjeme decirlo, ¿por qué no? Un mensaje que se centra en cualquier porquería, pero no en el evangelio que anuncia las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a la luz admirable, que es Dios. Cuando tú tienes a una persona que habla el evangelio, pero no proclama las virtudes de Dios, ahí tienes un evangelio falso, en un evangelismo falso y con un evangelista falso. Déjame darle algunos ejemplos. Hoy existe el evangelio de la prosperidad. Evangelio de la prosperidad. ¿Qué es esto? El mensaje que anuncia que si tú haces ciertas cosas, Dios te puede bendecir y puede eso, prosperarte. El mensaje del evangelio de la prosperidad es falso, no es el mensaje de Dios. No anuncia las virtudes de Dios, no comunica la salvación en Cristo, no comunica el perdón de pecados. Lo que comunica el mensaje falso del evangelio de la prosperidad es: Dios quiere verte rico, Dios quiere verte sano, Dios quiere verte próspero. Dios jamás quiere verte mal, Dios es bueno y quiere verte bien, pero tienes que hacer esto o aquello y tener fe y dar tu ofrenda y hacer tu promesa y pactar con la iglesia, y entonces Dios, el Dios que te ama, te va a dar todo lo que necesitas, que tú siempre has estado buscando. Y entonces el gancho del falso mensaje del evangelio se ancla al corazón del incrédulo, y nadie va a rechazar una oferta así. Es que en esta iglesia me prometen una camioneta, 2 casas y un sueldo de esta cantidad. Pregunto, ¿ese mensaje, ese evangelio está anunciando las virtudes de aquel que os llama de la luz de las tinieblas a la luz admirable? Evidentemente no. Y mucha gente cree que eso es Dios. Mucha gente cree que eso es el mensaje de Dios. Estaba revisando esta semana una vez más,
recordando algunos de esos nombres de personas famosas hoy en nuestros días que proclaman o proclamaban en décadas pasadas el falso mensaje de la prosperidad, y revisaba algunos trozos de mensajes de estas mujeres predicadoras como Joyce Meyer y algunos apóstoles, entre comillas. De Joyce Meyer se ha dicho que es la mujer mejor que predica el evangelio en el mundo y que es la mejor maestra de la Biblia en el mundo. Y escuchaba yo unos trozos de sus mensajes y todo gira en torno a materialismo, a éxito material, a productividad. Todo gira en torno a poder prosperar. A Dios te quiere rico, Dios te quiere sano, Dios te quiere feliz. Y muchos predicadores falsos están en esta misma línea. Y escucha, y muchas iglesias falsas están en esta misma línea. ¿Eso está proclamando el mensaje de las virtudes de Dios? Ver en la televisión que te pidas que siembres, o sea, que ofrendes y que Dios te va a bendecir por eso, ¿eso es el mensaje que anuncia las virtudes de Dios? No. Pero obviamente las cosas se ponen muchas veces más sutiles. Déjame leerle otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez las 4 leyes espirituales? Esto fue muy famoso en el pasado. Hubo un hombre que escribió estas leyes espirituales y por décadas los cristianos han evangelizado con las 4 leyes espirituales. O sea, así como existe el camino de Romanos, el camino de Juan, las 4 leyes espirituales fue un método, o para que me entiendan, fue un plan de salvación que se usó por muchos años y se sigue usando tanto en Estados Unidos como en México como la manera de llevar el mensaje de salvación. Y quise recordar esas 4 leyes espirituales porque yo las oí en algún momento y con seguridad en algún momento también las proclamé. Estas 4 leyes espirituales dicen así. Número 1, Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida. Wow, suena muy interesante. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Una buena promesa. Segunda ley espiritual de este plan. Segundo, el hombre es pecador y no puede experimentar el amor y el plan maravilloso que Dios tiene para su vida. ¿Te fijas? ¿Vas entendiendo cómo va fluyendo este mensaje de las 4 leyes espirituales? Dios te ama y tiene algo preparado para ti. Pero ¿qué crees? Hay algo que se interpone en que tú recibas eso tan grande y maravilloso que Dios tiene para ti. Y tú dirás, pastor, pues sí es cierto, va bien, es verdad. Quiero que notes lo sutil que es la mentira. En tercer lugar, estas leyes espirituales dicen, solo a través de Cristo usted puede experimentar el amor y el plan maravilloso de Dios para su vida. Y en cuarto lugar y último dice, debe recibir a Cristo para experimentar el amor y el plan maravilloso de Dios para su vida. Yo no sé si te diste cuenta, pero el énfasis está en Dios tiene algo maravilloso para ti. Él tiene algo para tu vida. Él tiene algo hermoso para ti. Solo tienes que hacer esto. Y los que estuvieron esta semana, y si tú has estado aquí por varios años, espero que te llegues a preguntar, ¿por qué estas 4 leyes espirituales no mencionan el arrepentimiento y la fe? Porque no hay salvación sin arrepentimiento y fe. Y dirás, pero dice que debe recibir a Cristo. Sí, ¿y qué significa eso? Significa arrepentirte y tener fe, pero si no lo explicas, la gente no lo va a entender. Quiero que noten, hermanos, que yo no estoy en contra de estas 4 leyes espirituales, ni estoy diciendo que estén mal y sean aberrantes y falsa doctrina, pero están mal enfocadas. El evangelio no es prometerle al hombre un dulce tan grande que Dios tiene para él, maravilloso, solo tienes que hacer esto para alcanzarlo. Ese no es el evangelio. El evangelio es anunciar las virtudes de Dios. Es decir, quién y cómo es Dios. El evangelio, escucha iglesia, el mensaje del evangelio no gira en torno al hombre. ¿Gira en torno a quién? A Dios.
El evangelio no es el hombre es maravilloso y tiene un plan para ti maravilloso y eres excelso y Dios te ama y Dios te necesita y Dios no puede vivir sin ti y eres una vida valiosa para Dios. Todo eso puede ser cierto, pero no es el mensaje del evangelio. Eso solamente estás exaltando al hombre y el evangelio no busca exaltar al hombre. El verdadero evangelio busca humillar al hombre. El verdadero evangelio no tiene que hacerle sentir al hombre, cuán especial hoy soy, Dios me necesita. Voy a recibirlo en mi corazón, pobrecito, velo en la cruz derramando su sangre, pobrecito Jesús, le voy a hacer caso. ¿Te fijas cómo el falso evangelio produce arrogancia en el pecador? En vez de producirle humillación y llevarle a los pies de Cristo humillado y decirle, soy un pecador, perdóname, el falso evangelio que exalta al hombre lo lleva a un estado de arrogancia y ver a Dios como que simplemente me necesita o me va a bendecir. La idea de un Dios amoroso que te necesita, que te invita y que no puede estar sin ti, y que Dios es un viejito en el cielo que anhela tener una comunión contigo, y que Jesús llora si tú no le haces caso. Cosas como esas, iglesia, no son el evangelio de Dios, porque no están anunciando ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha, espero que ya hayas captado aquí el primer punto. En el evangelio, la gloria es para Dios, no es para el hombre. Cuando alguien proclama el evangelio, no exaltas al hombre, exaltas a Dios. Y si exalta al hombre y su prosperidad, y si exalta al hombre y su felicidad, y si exalta al hombre y sus beneficios, no es el evangelio de Cristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, si alguien se para en un púlpito y dice, ven a Cristo y todos tus problemas, y vas a tener paz, y vas a sentir gozo, y vas a tener esto, y tus problemas los vas a ver diferente, y la montaña, porque Jesús dijo que la montaña se iba a mover, ven a Cristo y sentirás dentro de ti. Esto es una pesca espiritual, estás tirando un anzuelo con una carnada falsa para que gente ignorante caiga. Pero no estás anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo estás haciendo. En el evangelio, el mensaje de salvación, la gloria es para exaltar a Dios, no para exaltar al hombre. Además, la Biblia dice en 1 Corintios 10:31 que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de ¿quién? De Dios. Escucha, si podemos comer y beber para la gloria de Dios, ¿cuánto más hacer evangelio, hacer evangelismo debe ser para la gloria de Dios? Yo sé que tú dirás, pastor, pero cuando hablas con el pecador tienes que hacerlo sentir cómodo, tienes que ser flexible, tienes que entenderlo, tienes que tolerar, porque si no te va a cerrar la puerta. Jamás, jamás se negocia con el evangelio. Jamás se cambia el evangelio para hacerse más aceptable a la gente. Jamás. El evangelio es el evangelio. Y dirás, pastor, pero eso entonces se va a hacer muy rechazado. Exactamente, los apóstoles murieron por eso. ¿Te animas? Miles de creyentes han muerto por el rechazo al verdadero evangelio. ¿Le entras? Muchas personas han dado su vida porque el mensaje del evangelio jamás ha sido popular, siempre ha sido rechazado. Ese es el mensaje verdadero. En Filipenses 2, el apóstol Pablo dice que cuando alguien cree en Cristo, lo dice de esta manera, dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas? Cuando alguien cree en Cristo, la gloria es para el Padre. En Lucas 23:47, me encanta esa escena solo para que la tengas en tu mente y respaldar esto. En Lucas 23:47, cuando Cristo muere en la cruz, esa escena en la cruz, expira, entrega el espíritu, tiembla el terremoto, todo esto pasa y dice la Biblia que el centurión que estaba ahí, ¿te acuerdas del centurión romano? Y el centurión, dice el texto, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Te fijas? Dio gloria a Dios diciendo. En ese momento el centurión romano fue salvo. ¿Por qué fue salvo? Porque creyó en el que había muerto.
Se cumplió la palabra de Cristo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cristo muere y el primer salvo es ese centurión romano. ¿Y qué dice que hizo al recibir la salvación? Dio gloria a Dios. El evangelismo es dar gloria a Dios. En Isaías 44, versículo 23 dice la Biblia: Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que alabar al Señor todo lo creado? Escucha: porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Dios salva y su pueblo le glorifica. Dios salva y sus salvos le dan gloria. Esto es así. El mensaje de salvación es para gloria de Dios. En Isaías 43, 25, una vez más dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Hermanos, tengo que pasar un minuto ahí. Esto es la Biblia, esto es palabra de Dios. Esto es Dios mismo hablando y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. A veces la gente dice: Dios te salva porque te ama mucho. Este texto dice otra cosa. Este texto dice: Dios te salva por amor a sí mismo, o sea, para su propia gloria. Tú dirás: pastor, entonces esto me hace mucho ruido en mi cabeza, entonces Dios no me ama. Claro que te ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios está expresado en la cruz del Calvario. Ahí está la muestra de amor. Pero el hecho de que te salva con el propósito de dar gloria a su propio nombre. No porque te ame mucho y no viva sin ti. Este texto dice que Dios salva y perdona por amor a sí mismo. En primera de Juan 2:12 dice exactamente lo mismo. Dice que hemos sido salvos por su nombre, dice el apóstol Juan. Es lo mismo, para su gloria. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4:11: para que Dios sea glorificado en todo. En todo. Quiero que vayan un momento a Efesios capítulo 1, muy rápido, solamente estoy yendo muy lento en la introducción. En Efesios capítulo 1, y lo que estoy tratando de mostrarles es la centralidad del evangelio en la gloria de Dios, no en el hombre. En que el evangelio proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, en Efesios capítulo 1 tenemos la obra de salvación. Por favor, sígame con su vista. En Efesios 1, versículo 4, desde el 3, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo nos bendijo Dios? Dice versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición que Pablo menciona que el Dios de bendiciones nos ha dado es la bendición de haber sido escogidos por Él. Básicamente lo mismo que dice Pedro, que leímos hace ratito: somos un pueblo escogido. Dios nos ha escogido para ser salvos. Baja por favor tu mirada al versículo 7. Dice, versículo 7: en quien tenemos, eso está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Vas notando esto? Pablo dice: el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió. Y si bajas tu mirada por último al versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí tienes la salvación vista desde el cielo. El Padre te escogió, el Hijo te redimió, el Espíritu te sella. Qué hermosa estructura de Efesios 1 para hablarnos de la salvación. Dios te escogió para salvarte, el Hijo murió en la cruz para salvarte, el Espíritu te sella para asegurarte que eres salvo. Y aquí está el punto, iglesia. ¿Y por qué hizo Dios eso? ¿Y por qué hizo el Hijo eso? ¿Y por qué hace el Espíritu Santo eso? Versículo 6.
para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Porque nos ama demasiado? ¿Porque no vive sin nosotros? No, porque Él quiere alabar su propia gloria. Quiere que su gloria sea exaltada. Quiere que su gracia sea demostrada. Quiere que su gloria brille a través de nosotros. Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Y tú dirás, esto se me hace un poco extraño. Baja otra vez al versículo 12 y tienes la misma repetición por si no te quedó duda. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Cristo nos salvó, el Padre nos eligió y el Espíritu nos sella y lo hacen para alabanza de su gloria. Para que Él sea exaltado, para que Él sea adorado. Y esto lo vemos, hermanos, reflejado en la consumación de los tiempos. ¿Sabes qué se va a hacer en el cielo, los creyentes? ¿Qué haremos por la eternidad? Y tú dirás, fácil, adorar a Cristo. Sí. ¿Y por qué lo vamos a adorar? Porque nos salvó. Ve por favor Apocalipsis capítulo 5 y ve cómo aún en la eternidad la única gloria seguirá siendo para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 en adelante. Esto es una visión del cielo. Apocalipsis 5, 8, futuro a futuro. Y dice Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, esto es Cristo el Cordero, los 4 seres vivientes, ángeles, y los 24 ancianos, representantes de los creyentes, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, el Cordero es Cristo, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es una escena en el cielo. Está Cristo, está el Padre, están los ángeles, están los creyentes. Es una fiesta en el cielo de adoración. Versículo 9. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico. Ahora te das cuenta por qué nos reunimos como iglesia. Cristo está aquí, sus ángeles nos rodean, los creyentes están aquí y cantamos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer en el cielo. Tú dices, ay, ¿por qué otra vez vamos a cantar? Ahí va a dirigir ese hermano bien aburrido. Ese canto otra vez. Acostúmbrate. Es lo que haremos en el cielo. ¿De acuerdo? Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, igual que Pedro dijo, ¿verdad? Somos un sacerdocio, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ¿te das cuenta? Los creyentes están en el cielo y ¿qué dicen? Oh, cuán grandes somos los creyentes. Oh, cuán preciosos y valiosos somos los creyentes para Dios. Oh, míranos qué ropas tan blancas tenemos. Oh, mira qué buenos creyentes somos ahora, perfectos, sin pecado. Oh, cuánta alabanza merecemos los creyentes. ¿Tú ves eso? No. ¿Qué dices? La alabanza es para el Cordero. Porque el evangelio está centrado en Dios, en Cristo, en gloria a Él, no en gloria a nosotros. Y por eso ellos cantan al que merece la gloria. Además, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, otra vez, otra alabanza, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, ¿y qué? Y la gloria. En el cielo la gloria es de Dios y nada más. Y en la tierra también. De modo que cuando alguien predica un mensaje que no le da gloria a Dios, ese no es mensaje de Dios. Ese no es mensaje. Si el mensaje que proclama una iglesia no anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no es el mensaje de Cristo. Aunque se llame templo y aunque la gente vaya con sus faldas largas y sus trajes y sus corbatas y aunque canten Dios te ama y aunque haya lo que haya, si el mensaje no es el que anuncia a Dios, su carácter, sus virtudes,
mostradas en Cristo para la salvación, no es el mensaje que salva. Es otro evangelio. ¿Y cómo le llamó Pablo a esos otros evangelios? Anatema. Maldito. Maldito. Todo esto termina en adoración. Versículo 13. No solo le dan la gloria en el 12, sino dice el 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, una vez más, y el poder por todos los siglos de los siglos. ¿Y cómo acaba todo esto? Versículo 14, en adoración. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué adoran los creyentes o por qué adoraremos los creyentes en el cielo la gloria de Dios? Porque eso fue nuestra salvación. Fue para su gloria. Fue para su gloria. Cuando alguien predica un mensaje que no le da gloria a Dios, eso es maldito. Quiero ir a lo que en verdad les quiero compartir. Vuelva a Primera de Pedro 2. Y todo esto solamente fue para presentar el panorama de lo que le quiero decir, pero es muy breve. En Primera de Pedro 2, otra vez, lo único que pasé estos minutos fue diciéndole que el verdadero evangelio está centrado en Dios, en su gloria, en Él, no en el hombre y su felicidad, no en el hombre y su prosperidad, no en el hombre y su estabilidad, no en el hombre y su gloria. El evangelio busca engrandecer a Dios, no engrandecer al hombre. Bien, y aquí llegamos al punto final que tenemos que preguntar, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo anunciar un mensaje que esté centrado en Dios? ¿Cómo anunciar un evangelio que sea realmente correcto, bíblico? Porque el apóstol Pablo dijo que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a engañadores y espíritus de demonios. ¿Te acuerdas? ¿Cómo distinguir el mensaje correcto? Ya me dijiste cuál no es, pero ahora, ¿cómo proclamar el mensaje adecuado? Y está implícito en Pedro otra vez, Primera de Pedro 2:9, una vez más este versículo tan rico, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, privilegios. Ahora el propósito, para que anunciéis las virtudes de Dios. El verdadero mensaje anuncia las virtudes de Dios, o sea, los atributos del Dios verdadero. Creo, en sentido de estoy convencido, mi convicción es que el evangelio debe ser acompañado por la explicación de los atributos de Dios, al menos aquellos que tienen que ver con la salvación. Y son 6. Si tú quieres ser fiel en proclamar el mensaje del evangelio, tienes que anunciar 6 virtudes de Dios al proclamar el evangelio. ¿De acuerdo? 6 virtudes de Dios que deben estar como ingredientes del mensaje del evangelio bíblico. Y esos no son felicidad, prosperidad y salud. Son 6 virtudes de Dios. Número 1, santidad. El mensaje del evangelio debe hablar de la santidad, porque Hebreos 12:14 dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Tú tienes que ser con la gente sincero al proclamar el mensaje y decirle, si tú no alcanzas el grado de santidad de Dios, tú no puedes estar con Dios. Para estar en la presencia de Dios tienes que ser de su mismo nivel de santidad. Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El de manos limpias, el de corazón puro. ¿Recuerdas Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No hay manera de estar en la presencia de Dios si no eres santo como Él es santo. Tienes que hablar de la santidad de Dios al pecador.
¿Sabes por qué la gente dice, yo voy a ir al cielo cuando muera porque soy bien bueno? ¿Sabes por qué la gente dice eso? Porque no entienden la santidad de Dios. No entienden que Dios te mata si estás en su presencia y no eres puro como Él. No entienden que la santidad de Dios te fulmina si estás en su presencia y no eres de su mismo grado de santidad. Por eso tenía miedo, ¿quién? Isaías. Ay de mí que soy muerto, dijo Isaías en Isaías 6. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey. O sea, él vio a Dios y dijo, ya me voy a morir. Soy impío y Él es santo. Te fijas, el mundo no entiende la santidad de Dios. Por eso creen que van a ir al cielo por obras buenas, porque no entienden la santidad de Dios. En Salmo 24, versículo 3 y 4, solo escúchalo, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién puede estar con Dios? Versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. O sea, en otras palabras, ¿quién puede estar con Dios? Respuesta, el que es perfecto. ¿Eres tú perfecto? ¿Te fijas cómo hablar de la santidad de Dios nos pone en nuestro lugar? ¿Y cuál es nuestro lugar? Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Cuando alguien habla el mensaje de salvación, tienes que hablar de la santidad de Dios. Dios tiene que resaltar como un Dios santo para que el hombre pueda ver su pecaminosidad delante de ese Dios. El hombre no es tan entendido de su propio pecado porque no le estamos hablando del grado de santidad de nuestro Dios. En Efesios 5:27 dice, a fin de que Cristo presentara a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la pregunta nos viene, si nadie puede estar en la presencia de Dios más que siendo santo como Él, esto hace que yo merezca juicio, porque yo no soy de la misma santidad de Dios y tú tampoco. Por lo tanto, en primer lugar, no solo tienes que hablar de la santidad de Dios, sino la segunda virtud que tienes que mencionar es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y aunque sí estamos destituidos de su gloria, y aunque no tenemos derecho a estar en su presencia por ser pecadores y Él santo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, aún así, Dios en su justicia, escucha Romanos 1:16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, óyelo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, Dios podría castigarnos porque no somos santos como Él. Pero en su justicia Él dio una manera de ser justificados y perdonados para estar en su presencia. ¿Cuál es eso? Adelante en Romanos capítulo 3, versículo 21 lo empieza a desplegar, escúchalo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de Jesús. Hasta ahí la lectura, porque es un capítulo precioso, pero la idea es esta: Dios por medio de Cristo justifica al pecador que no llega a la santidad de Dios. Es por eso que tienes que hablar de la justicia de Dios. La justicia de Dios le da una oportunidad al pecador, porque Dios suplió una manera de ser justificado por tu pecado. El hombre tiene una esperanza. Dios ha mostrado no solo su santidad, y de verdad, la santidad de Dios, si tú la explicas en el Evangelio, la santidad de Dios te hace sentir destituido. Si tú explicas la justicia de Dios,
te hace sentir esperanzado. Hay una forma que Dios buscó para librarnos del castigo. Así que cuando anuncias las virtudes de Dios en el Evangelio, tienes que anunciar su santidad en primer lugar. En segundo lugar, tienes que anunciar su justicia, que Él proveyó una manera de ser justificado gratuitamente por medio de Cristo. Y en tercer lugar, tienes que hablar, su tercera virtud, por supuesto, del amor de Dios. El amor de Dios. Y es que Romanos 5:8 dice que Dios mostró ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, destituidos de su santidad, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios está involucrado. Pero escucha cómo está involucrado. El amor de Dios se manifiesta no en que te salva porque te ama mucho. El amor de Dios se manifiesta en que dio a su Hijo por nosotros. Es diferente, hermanos. Yo sé, parecen palabras y solo pensamientos, pero son bíblicos. Dios nos salva para su gloria. Y para salvarnos nos mostró su amor en la cruz del Calvario con su Hijo. En Efesios 5:8 Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes estábamos lejos de Dios, pero ahora por medio de Cristo y su sacrificio que nos amó, podemos estar cerca de Él y a ser hijos de Él. El amor de Dios se muestra en que dio a su Hijo en la cruz. El amor de Dios ya se mostró. El amor de Dios está en el pasado y se mantiene en el presente. Nos amó y la sangre de su Hijo sigue salvando. Así que la santidad de Dios nos debe hacer sentir destituidos. La justicia de Dios nos debe hacer sentir esperanzados. Pero el amor de Dios nos debe hacer sentir redimidos, porque por medio de la muerte de Cristo hay salvación. Sí, hermanos, el amor es parte del evangelismo, pero no es el único atributo de Dios en el evangelismo. Llevamos tres: santidad, justicia, amor. Y cuando hablas del evangelio, en cuarto lugar, tienes que mencionar la paciencia de Dios. Es otro atributo importante al hablar del evangelio, la paciencia de Dios. En segunda de Pedro 3:9, ¿recuerdas? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿En qué? ¿En qué sentido es paciente Dios? Escucha el texto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Entonces, ¿en qué es paciente Dios? Dios es paciente en que nos da tiempo para arrepentirnos. Apocalipsis 2, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Dios es paciente. Otra palabra que usa el Nuevo Testamento para hablar de la paciencia de Dios es longanimidad, y la usa el apóstol Pablo. Y cuando usa la palabra longanimidad es distinto a paciencia, aunque se relacionan, pero longanimidad significa retrasar el juicio. O sea, él podría aplastarnos, pero retrasa el juicio dando tiempo para que se arrepienta, y en su paciencia retiene su juicio para que el hombre se arrepienta, pero un día, por supuesto, la longanimidad y la paciencia de Dios terminará. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué ignoras que la bondad y la paciencia de Dios te debería llevar a qué? Al arrepentimiento. Es aquí, en esta parte del mensaje, cuando le hablamos al pecador de que necesita arrepentirse. Dios en su paciencia está esperando que te arrepientas. O sea, cuando le hablas de la santidad, le hablas que está totalmente destituido de Dios. Cuando le hablas de la justicia, le haces ver que hay una esperanza que Dios dio. Cuando le hablas del amor, le dices que esa esperanza es en alguien que murió en una cruz. Y cuando hablas de la paciencia, le dices, pero Dios quiere que tú te arrepientas. El incrédulo tiene que conocer que la paciencia de Dios es para arrepentimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 y versículo 5 abona así de esta manera, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, qué hermosa forma de llamar a Dios, el Dios de la paciencia
Dios de la paciencia. En primera de Pedro 3:20, Pedro hace alusión a la paciencia de Dios, dándonos un ejemplo que en los días de Noé. ¿Cómo tuvo Dios paciencia en los días de Noé? Esperando por siglos para que el mundo de su entonces de Noé se arrepintiera, y no lo hizo. Pero la paciencia de Dios se alargó por años y años y años mientras Noé construía el arca. Y entonces tú le puedes decir al pecador: Dios ha tenido paciencia contigo, como la tuvo conmigo. Predicar el mensaje del evangelio es proclamar las virtudes de Dios: 1, su santidad; 2, su justicia; 3, su amor; 4, su paciencia. Y en quinto lugar y último, hermanos, no podemos terminar el mensaje del evangelio si no le hablamos al pecador de un último atributo de Dios. Este es un atributo muy desconocido, un atributo que te lo voy a decir y ni me vas a creer que es atributo, pero está en la Biblia como un atributo de Dios, una de sus virtudes. Y el evangelio no termina el círculo de cerrarse si no le hablas al pecador de esta virtud de Dios. Y tan importante es su santidad, su justicia, su amor, su paciencia, como en último lugar, su ira. La ira de Dios es un atributo de su persona que es tan importante mencionarlo al momento de estar evangelizando. Tú sabes que Moisés escribió un único salmo, el Salmo 90, y me encanta ese salmo de Moisés porque en el versículo 11 dice esto, escúchelo, y parece, esto que te voy a leer, parece que Moisés lo escribió ayer, de verdad, es tan actual que parece que Moisés lo escribió ayer. Escucha, Salmo 90, 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Sabes lo que está preguntando Moisés? Señor, ¿quién entiende tu ira? ¿Quién conoce tu ira? Porque el que la entiende debería tenerte temor. ¿Sabes por qué el mundo no le tiene temor a Dios? Temor en el sentido de arrepentirse para perdón de pecados, porque no conocen su ira. Moisés dice, Señor, el mundo no conoce tu ira. Por eso no te respetan, por eso no te temen. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Pero esto no encuadra en los mensajes evangelísticos actuales, ¿no? Donde la gente quiere amor, apapacho, tolerancia y todas, que aceptes homosexuales y que aceptes a cualquier clase de persona en esta ideología progre y todo lo que el mundo quiere avanzar. Según lo que están haciendo es teniendo cada vez una mente más reprobada, no están avanzando, están retrocediendo. El mundo está en eso. Pero cuando tú hablas el evangelio, no tienes que hablar de un mensaje tolerante, tienes que hablar de un mensaje de un Dios que es ira. Y que el mundo no entiende esa ira, por eso no creen el evangelio. Quiero que vaya este texto, es uno de los últimos, pero quiero que lo lea, Apocalipsis 16, quiero que lo lea con sus propios ojos. Apocalipsis 16, versículo 9, si puede estar ahí. Apocalipsis 16, 9, hablando de la ira de Dios como un atributo importante en el mensaje de salvación. Apocalipsis 16, 9 dice, esto es en plena gran tribulación, ¿de acuerdo? Pleno sufrimiento, pleno juicio, pleno tormento aquí en la tierra en el futuro periodo de tribulación de 7 años. Apocalipsis 16, 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Esto no es el infierno, son plagas que Dios mandará durante la gran tribulación. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle, ¿qué? Están en pleno juicio de ira. Están en medio de la gran tribulación. Están siendo quemados por los juicios divinos. Y dice la Biblia que en ese entonces los hombres no se arrepentirán para darle gloria a Dios. ¿Te fijas? ¿Quieres el mensaje bíblico del evangelio? Es de arrepentimiento. Porque solo el arrepentimiento le da gloria
a Dios. Tú conoces lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 10:26, solo te lo recuerdo. En Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, si tú conoces el evangelio y lo rechazas, no te queda otra salvación. No hay más. ¿Qué te queda si rechazas el evangelio? Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tremendo, esta es la ira de Dios. La ira de Dios devora, la ira de Dios destruye. Y tú dirás, pastor, ¿pero qué no Dios es Dios de amor? Sí, tan de amor como de ira, ambas cosas. En su amor dio a su Hijo, en su hervor de fuego quemará a los adversarios. La carta a los Hebreos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. O sea, si alguien desobedecía la ley, moría. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más juicio de ira va a tener el que rechaza a Cristo? Versículo 31, lo sabes. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Hebreos 12:29 te dice por qué. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Aquí estás hablando de la ira de Dios. Siempre hay gente que se enoja cuando hablo yo de la ira. Y la otra vez me dijeron, pastor, ¿y dónde queda la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es para los que le temen y guardan sus mandamientos, pero para los que le rechazan hay ira. ¿Y sabes qué dice Pablo a los romanos? Que el incrédulo acumula ira para el día de la ira y del juicio de Dios. ¿Te fijas? No puedes hablar el evangelio si no haces alusión a estos atributos de Dios. Número 1, su santidad. Número 2, su justicia. Número 3, su amor. Número 4, su paciencia. Y número 5, su ira. Son 5. En la santidad te sientes destituido de Dios. En la justicia te sientes esperanzado porque alguien murió. En el amor te sientes redimido porque fue en tu lugar la muerte de Cristo. En la paciencia de Dios te hace sentir llamado porque te llama al arrepentimiento. Pero si rechazas, en la ira de Dios te hace sentir castigado. Castigado. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, vean hermanos, cómo en el mismo capítulo de Juan 3:16 está Juan 3:36. Dios es tan amor como tan ira. Y en el mismo capítulo, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí está, solamente quería compartirles esto. El verdadero mensaje del evangelio da gloria a Dios. ¿Y cómo vas a dar gloria a Dios en el evangelio? Hablando de las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas virtudes? Los atributos de Dios. ¿Cómo cuáles? Su santidad, su justicia, su amor, su paciencia y su ira. Cuando hablas de estos atributos de Dios en el mensaje del evangelio, estás dando gloria a Él, estás mostrando el verdadero evangelio. No es un evangelio maldito, es el evangelio bendito de Cristo Jesús. Y esto toma tiempo. Y esto no es Dios te ama, haz esta oración. Esto no es llévate este folleto y ora en tu casa. El evangelismo es más que eso. Hay que anunciar las virtudes de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias que tu palabra es clara y consistente. Nosotros lo único que hacemos es querer estudiarla para amarla, para creerla y para vivirla. Señor, hoy nos instruyes con este mensaje que nos muestra que el verdadero mensaje del evangelio es explicar tu carácter, explicar tu persona, hablar de ti. El evangelio no gira en torno al hombre, Señor, hoy lo hemos entendido. El evangelio gira en torno a tu gloria, que fuimos salvos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y en el cielo te alabaremos y te daremos gloria por la redención en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, somos personas normales.
en nuestros trabajos y deberes, relacionándonos con incrédulos, que no siempre es fácil hablarles de las virtudes tuyas a ellos, Señor. Realmente sentimos que no quieren saber nada, o sentimos temor porque creemos que nos van a rechazar, o nos sentimos inseguros porque no sabemos cómo hablar de estas virtudes tuyas. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo que quites todo temor, que siembres toda seguridad y que hables por medio de nosotros. Señor, yo te pido, porque mi corazón está convencido de que es hora de decir ya basta a que el evangelismo sea la letra muerta de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, y haz que estos mensajes enciendan la pasión de darte gloria por medio del evangelismo, y que tengamos conciencia de que hablar evangelio es hablar de ti, de tu santidad, de tu justicia, de tu amor, de tu paciencia y de tu ira. Ese es el mensaje, Señor, que queremos anunciar. Y si bien nos has llenado de privilegios, somos tu pueblo, somos sacerdotes, somos escogidos, exclusivos tuyos, Señor, todo eso no es sino para que compartamos de ti. Aplica este mensaje al corazón de cada uno conforme a nuestra necesidad. Y ayúdanos a ser una iglesia que obedezca a esto. Y que Cristo brille a través de nuestras vidas. Y que Cristo pueda ser llevado en mensaje a través de nuestras bocas. Señor, haznos útiles. Y aunque hay aquí personas que digan, no puedo hacer eso, Señor, si son tus hijos, dales el poder porque sí lo podemos hacer en tus fuerzas. Y si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce, no ha creído el Evangelio primeramente él o ella, yo te pido que tú le traigas al arrepentimiento y a la fe, a saber que en Cristo hay salvación y no en una iglesia o templo, que le hagas ver su situación de perdido y destituido, para que pueda venir humillado ante tu paciencia, arrepentido, agradecido por tu amor mostrado en la cruz y entregándote su vida para siempre. Señor, gracias y haz esta obra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.